Vamos a empezar marcando los puntos. Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 4.4 correspondiente a concavidad y trazado de curvas. Vamos a resolver primero el ejercicio 34, ¿sí? En el que nos pide que, de acuerdo a los pasos del procedimiento de graficación de la página 208, que es lo que tenemos acá, graficar las ecuaciones de los ejercicios 9 a 48 y que incluyamos las coordenadas de todos los puntos extremos y los puntos de inflexión. Entonces, en el ejercicio 34, tenemos que hacer la gráfica de la función y para eso tenemos una guía que es el procedimiento para graficar una función. Entonces, primero tenemos que determinar el dominio de f y la simetría que pueda tener, encontrar las derivadas, determinar los puntos críticos e identificar el comportamiento de la función en cada uno de ellos, determinar dónde la función es creciente y decreciente, determinar puntos de inflexión y la concavidad de la curva, identificar las asíntotas y trazar los puntos clave, tales como intersecciones con los ejes y los puntos encontrados en los pasos 3 a 5. Luego, elaborar un bosquejo de la curva junto con las asíntotas que tenga. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio 34. Lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio. En este caso tenemos una raíz quinta, entonces como es una raíz impar, no tenemos ninguna restricción, ¿sí? El dominio de la función, ¿sí? El dominio de nuestra función es todos los reales, ¿sí? Si queremos ver si la función es simétrica o no, en este caso pueden probar, ¿sí? Si y de menos x es igual a x, a y de en x, entonces es par, y si y de menos x es igual a menos y de x es impar. En este caso no va a ser ninguna de las dos opciones. ¿Por qué? Porque en el numerador tenemos la x al cuadrado, si bien está a la 2/5, el 2 de la potencia indica que esa x está elevada al cuadrado, entonces eso nos va a cambiar de positiva a negativa, si la x está negativa nos va a quedar positiva, pero en el segundo término tenemos el menos 2x y ahí el menos 2x nos va a quedar más x más 2x, entonces no nos va a quedar ni la misma y ni menos y, porque nos va a quedar un término igual y el otro con el signo cambiado, entonces no es ni par ni impar, no es simétrica, no es simétrica. Bueno, vamos con el cálculo de las derivadas. Entonces tenemos y' va a ser igual a, tengo un 5, derivo x a la 2/5, me queda 2/5 por x a la 2/5 menos 1, me queda menos 3/5 menos 2. Entonces se me van a cancelar los 5 y esto lo puedo escribir como 2 por el x a la menos 3/5, lo puedo dejar arriba o lo puedo dejar abajo, como ustedes quieran. Es 1 sobre x a la 3/5 menos 1. Entonces, ahora ya tenemos la primera derivada. Antes de hacer todos los cálculos, podemos calcular la segunda derivada. Para la segunda derivada podemos derivar esto y me queda el 2 que tenía multiplicado por el menos 3/5 y ahora me queda x a la menos 3/5 menos 1 a la menos 8/5. Entonces esto me va a quedar menos 6/5 y en el denominador x a la 8/5. Entonces, ¿qué tenemos que determinar?
tenemos que determinar, si miramos los pasos, teníamos que calcular las derivadas, ya lo hicimos, determinar los puntos críticos de f si los hay, e identificar el comportamiento de la función en cada uno de ellos y estudiar crecimiento y decrecimiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar la derivada de esta función, ¿sí? Y vamos a ver que y', ¿sí? Tenemos que y' no existe si x es igual a 0, ¿sí? Porque tengo en el denominador la x, si x es igual a 0, la derivada no existe. Y también tengo que y' es igual a 0 si y solo si todo este término es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda esto? Podría despejarlo acá, pero claramente se va a ver que la x tiene que ser igual a 1, porque me queda 1 sobre x a la 3/5 menos 1 igual a 0. Esto igual a 1, entonces me queda que 1 es igual a x a la 3/5, y eso pasa solo cuando x es igual a 1. Entonces tengo por un lado que la y' no existe cuando x es igual a 0 y la y' es igual a 0 cuando x es igual a 1 y solo en esos valores. Entonces tengo puntos críticos en x igual 0 x igual 1. En esos puntos queremos analizar cómo se comporta la función. Entonces vamos a armar un cuadrito de las derivadas. Tenemos desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Y entonces acá lo que vamos a hacer es ver el signo de la derivada. Para ver el signo de la derivada podemos ver que si tomo un valor, por ejemplo el menos 1 elevado a la 3/5 me va a dar negativo también. Negativo menos 1 me queda negativo. Si tengo un número entre 0 y 1, si lo elevo a las 3/5, me sigue quedando un número entre 0 y 1. 1 sobre un número entre 0 y 1 me da un número más grande que 1, entonces esto me queda positivo. No hace falta que ustedes hagan este razonamiento, ustedes pueden directamente reemplazar, por ejemplo, en 0,5 y no hay ningún problema. Yo lo hago para no estar escribiendo en la calculadora. Y por ejemplo, si tienen un número mayor que 1, por ejemplo el 2, van a ver que este término les va a quedar menor que 1, entonces les vuelve a quedar negativo. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Desde menos infinito hasta 0 la función decrece, de 0 a 1 la función crece, y como de 0 a 1 la función crece y después decrece, entonces van a ver que en x igual 0, la función posee un mínimo relativo y en x igual 1 la función posee un máximo relativo.
¿sí? En principio son relativos los dos. Y vamos a analizar si pueden llegar a ser absolutos también. Entonces ya calculamos los primeros pasos, ya vimos las dos derivadas, determinamos los puntos críticos, identificamos el comportamiento de la función en ellos, determinamos dónde la función es creciente y dónde es decreciente con la tablita. Y ahora tenemos que ver concavidad y puntos de inflexión, ¿sí? Fíjense que acá no lo escribí, pero ¿a qué llegamos? Llegamos a que en el intervalo menos infinito, 0, la función decrece. En el 0, 1 la función crece. Y en el 1 infinito de nuevo decrece. Entonces, ahora pasamos a la segunda derivada. Queremos analizar la concavidad y ver si hay posibles puntos de inflexión. Pero si miramos de la derivada, vamos a ver que el numerador no se anula nunca y que la segunda derivada no existe solo cuando x es igual a 0, que ya la primera derivada no existía, ¿sí? Entonces no se está agregando ningún punto extra. Y además vemos que la x, como está elevada a la 8, esto siempre me va a quedar positivo, y con el menos que está delante, esto siempre es menor que 0. Entonces sabemos que y es cóncava hacia abajo en todo su dominio, ¿sí? Si bien la segunda derivada no está definida en 0, la función sí está definida en 0, ¿sí? Podemos considerar que es cóncava hacia abajo, ¿sí? En los intervalos menos infinito, 0 y 0 infinito. Entonces, ya tenemos concavidad, no vamos a tener puntos de inflexión porque no hay cambio de concavidad. Y nos quedaría analizar qué pasa con la función cuando x tiende a más y menos infinito, y qué pasa con el punto de no derivabilidad que tenemos en 0, ¿sí? Tenemos que analizar qué pasa con la función cuando x tiende a más y menos infinito, y también tenemos que analizar esto, cómo se comporta la función, ¿sí? Cuando me acerco al punto de no derivabilidad. Entonces, vamos a tomar los límites. Queremos saber qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Tenemos 5x a la 2 quintos menos 2x, ¿sí? Fíjense que acá la mayor potencia es 1. Entonces eso es lo que va a prevalecer. Si no, lo que pueden hacer es sacar factor común y ver los signos de las dos funciones. Entonces van a ver, por ejemplo, pueden tomar directamente acá el signo de la x al mayor grado, o directamente, si eso todavía no están muy convencidos, pueden sacar factor común, sacan factor común x, por ejemplo, y les queda 5 por x a la 2 quintos menos 1 es menos 3 quintos menos 2. Acá lo que van a ver es que si x tiende a infinito, ¿qué pasa? Esto tiende a infinito, pero si x tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿sí? Y con el menos acá, esto va a tender a menos 2. Entonces me queda positivo por negativo
y infinito por alguna constante tiende a menos infinito. Que es la misma conclusión a la que podíamos llegar si mirábamos el término de mayor grado y decíamos la x está elevado a la 1, entonces esto tiende a infinito, con el menos adelante me da menos infinito. Podemos directamente pensarlo así. Ahora, si tengo el límite cuando x tiende a menos infinito, lo mismo, miro directamente el x con el término de mayor grado, como esto tiende a menos infinito, x a la 1 tiende a menos infinito, con el menos de adelante tiende a más infinito. Y por último, como les decía, podemos analizar qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la derivada, ¿sí? La derivada dijimos que es 2 sobre x a la 3/5 menos 2. Entonces, cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Esto tiende a infinito, ¿sí? Si tiende por izquierda, esto tiende a infinito por los negativos, entonces esto tiende a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de 2 sobre x a la 3/5 menos 2, obviamente que restarle una constante no modifica nada. Si me tiendo a 0 por derecha, esto es positivo, ¿sí? Y una constante sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito, como es positivo, entonces menos 2, esto sigue siendo positivo. Entonces, con toda esta información podemos hacer un bosquejo de la gráfica y lo que podríamos agregar es el valor de los puntos que ya decidimos que son máximos o mínimos en principio relativo. Como vimos que la función tiende a menos infinito y a más infinito, a menos infinito y a más infinito, ya sabemos que estos máximos y mínimos no van a ser absolutos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es comenzar graficando la función en estos máximos y mínimos relativos. Entonces, si reemplazamos la función, hacemos la función f en 0, ¿sí? Me va a dar 0 por la forma de la función. Entonces tengo el 0, 0. Y f en 1 me va a quedar 5 menos 2, 3. Entonces tengo el punto 1, 3. Entonces, si quiero hacer un bosquejo de la función, voy a considerar 1, 2, 3. Voy a marcar los puntos. Tengo el 0, 0. Y tengo el punto 1, 3. Y a partir de acá, ¿qué es lo que vamos a usar? Sabemos que la función decrece y es siempre cóncava hacia abajo, ¿sí? Porque la segunda derivada siempre es negativa, dijimos que es siempre cóncava hacia abajo. Entonces la función decrece cóncava hacia abajo, y también sabemos que cuando me acerco a 0 por izquierda, la derivada tiende a menos infinito, entonces tiende a hacer una cosa así, se mantiene decreciente y cóncava hacia abajo. Después crece hasta el 1, 3, sigue siendo cóncava hacia abajo, y sabemos que también la derivada tiende a más infinito, entonces vamos a tener lo que es un punto cuspidal acá. Y ahora, de 1 a infinito, sabemos que la función decrece y se mantiene cóncava hacia abajo también. Lo que podríamos hacer es chequear
¿Para qué valores la función vuelve a cortar al eje X? Porque si decrece y se va a menos infinito, como nos dice el cálculo del límite que hicimos, en algún momento va a tener que cortar al eje X. Entonces lo que podemos hacer es calcular ese valor. Eso lo podemos hacer acá. Tenemos y igual a x por 5x a la menos 3 quintos menos 2. Esto es igual a 0 si x es igual a 0 o si esto es igual a 0. ¿Y de acá qué me va a quedar? Me va a quedar 5 sobre x a la 3 quintos es igual a 2. Y me queda que 5 medios es igual a x a la 3 quintos. Entonces, si hago x es igual a 5 medios a la 5 tercios, y se fijan en la calculadora, esto aproximadamente es 4,6 más o menos. Entonces, con esa información volvemos al gráfico y suponemos que lo corta por ahí. Entonces sabemos que acá se mantiene cóncava hacia abajo y decreciente, ¿sí? Entonces, de esta forma obtuvimos un bosquejo para mi función y igual 5 por x a la 2 quintos menos 2 por x. Pasemos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos una función con asíntotas, ¿sí? Fíjense que lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. El dominio de y son todos los reales menos el 2, ¿sí? Porque anula el denominador. Y ya que analizamos esto, podemos estudiar qué pasa con la función alrededor del 2, ¿sí? Para saber si vamos a tener una asíntota vertical. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 2 por izquierda, de x al cuadrado menos 3 sobre x menos 2. Y límite cuando x tiende a 2 por derecha, de x al cuadrado menos 3 sobre x menos 2. Entonces vemos, en el primer caso, en el numerador esto tiende a 4 menos 3, 1 arriba, y abajo tiende a 0, pero como el 2, me acerco a 2 por izquierda, son numeritos un poquito más chiquitos que 2, y por lo tanto me voy a acercar a 0 por los negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una constante positiva de algo que tiende a 0 por los negativos. Esto tiende a menos infinito. En el caso de x tendiendo a 2 por derecha, en el numerador de nuevo esto tiende a 1 y en el denominador tiende a 0, pero ahora como la x es un poquito más grande que 2, me va a quedar positivo, entonces me queda positivo una constante y algo que tiende a 0 por los positivos, esto tiende a más infinito. Entonces efectivamente tenemos que x igual 2 es asíntota vertical. Ahora, ya calculamos el y, podemos calcular ya calculamos el dominio y la asíntota vertical, podemos calcular la primera y la segunda derivada. Entonces tenemos que y' es igual
la derivada del numerador, 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, en este caso, voy a escribir acá arriba para hacerlo más rápido. Me queda 2x cuadrado menos 4 menos x cuadrado más 3. Entonces esto va a ser igual. En el numerador me queda x cuadrado. Y acá me faltó una x. Cuando hacía 2x por 2 me queda, por menos 2 me queda menos 4x. 2x cuadrado, me queda entonces x cuadrado menos 4x más 3. Sobre x menos 2 al cuadrado. Bueno, en el numerador, si quieren, pueden factorizar porque nos van a interesar cuáles son los valores que hacen que el numerador se haga 0. Entonces, si factorizan, esto les va a quedar x menos 1 por x menos 3 sobre x menos 2 al cuadrado. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar de acá? Sabemos que y' es igual a 0 si y solo si x es igual a 1 y o x es igual a 3. Y sabemos que y' no existe si x es igual a 2, pero esto no está en el dominio, ¿sí? Entonces no nos importa, porque ya lo sacamos del dominio. Y los puntos críticos tienen que ser elementos del dominio. Entonces tenemos que en x igual 1 y x igual 3, la función tiene puntos críticos. Vamos a estudiar qué pasa con la derivada en los intervalos que me quedan determinados. Dijimos que el dominio de la función son todos los reales menos el 2 y se le agregan ahora el 1 y el 3 como puntos críticos. Entonces voy a considerar desde menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 2, porque tenemos que excluir los valores que no están en el dominio, y desde 2 hasta 3, y para terminar desde 3 hasta infinito. Entonces, ¿qué voy a analizar acá? El signo de la derivada. Entonces acá pueden tomar, por ejemplo, el valor 0. Ahí van a ver que en el numerador les queda negativo por negativo positivo dividido el denominador que está elevado al cuadrado, entonces siempre me da positivo. Me queda entonces positivo. En el caso entre 1 y 2 pueden calcular con 1,5, por ejemplo. Van a ver que en el numerador les va a quedar uno positivo y el otro negativo, entonces les queda negativo. Lo mismo que entre 2 y 3, si pueden tomar el 2,5 y van a ver que les va a quedar uno positivo y el otro negativo, entonces les queda negativo. Y entre 3 e infinito, ya todos los términos quedan positivos, entonces queda positivo. ¿Qué determinamos acá? Que la función primero crece hasta 1, decrece en el 1, 2, decrece en el 2, 3 y vuelve a crecer en el 3 infinito. ¿Qué nos dice con esto? En el 2 la función no está definida, entonces no vamos a poder sacar ninguna conclusión, pero sí podemos concluir que si la función primero crece y después decrece, en x igual 1, la función posee un máximo local, y en x igual 3, si primero decrece y después crece, en x igual 3 la función posee un mínimo local.
¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, necesitamos estudiar la concavidad de la función y después, dada las características de la función, vemos que es un cociente de dos polinomios cuyo grado del numerador es un grado más que el del denominador. Entonces sabemos que este tipo de funciones puede tener una asíntota oblicua. Y si ya sabemos que tenemos una asíntota vertical y una asíntota oblicua, ya tenemos una idea de qué puede pasar con la función, ¿sí? Entonces, una vez que estudiamos la concavidad, ya podemos directamente graficar. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Teniendo en cuenta esta ecuación de la primera derivada, entonces vamos a hacer y segunda es igual la derivada del numerador 2x menos 4 por el denominador sin derivar, x menos 2 al cuadrado, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado menos 4x más 3 por la derivada del denominador, que es 2 por x menos 2, sobre el denominador al cuadrado, que es x menos 2 al cuadrado, me queda la 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplificar. Fíjense que x menos 2 está en este término y en el denominador. Pueden sacar factor común, x menos 2, y le va a quedar x menos 2 por... En este primer término nos queda 2x menos 4 por x menos 2. Entonces nos va a quedar 2 por x al cuadrado más 2x por menos 2, menos 4x, más menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por 2, más 8. Eso en el primer término. Menos, y de acá se me fue esto, entonces me quedó el 2 multiplicado todo lo que está dentro de la raíz, me queda menos 2x cuadrado, menos por menos me queda más 8x, menos 2 por 3, menos 6, sobre x menos 2 a la 4. Entonces este se va a ir con uno de estos, me queda la 3, y acá se simplifican también un montón de cosas. Fíjense que 2x al cuadrado se va con menos 2x al cuadrado, menos 4x con menos 4x se va con 8x, y me queda 8 menos 6. Entonces me queda que y segunda es igual, arriba me queda 8 menos 6, 2 sobre x menos 2 a la 3. Entonces, ¿a qué llegué? Llegué a que la segunda derivada tiene esta forma y entonces vemos que la segunda derivada no se va a hacer 0, no se va a anular nunca, pero no existe en x igual 2, ¿sí? Que eso ya es un valor que no teníamos en el dominio, entonces no va a haber un punto de inflexión, pero sí puede ser un punto que divida con cavidades. Entonces vamos a hacer el cuadrito. Entonces vamos a separar desde menos infinito hasta 2, de 2 a infinito, y evaluamos la y segunda. Vemos que si tomamos un valor menor que 2, por ejemplo el 0, nos queda en el numerador positivo, en el denominador negativo. Entonces esto nos da negativo, y si tomamos un número mayor que 2, todo nos queda positivo, entonces esto nos da positivo. Entonces vemos que de menos infinito a 2 la función es cóncava hacia abajo, y de 2 a infinito la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría ver? Nos faltaría estudiar si la función tiene una asíntota oblicua, ¿sí? Entonces estudiamos asíntota oblicua. Y entonces tenemos que la pendiente de la asíntota oblicua es el límite
cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Entonces me queda x al cuadrado menos 3 sobre x menos 2 dividido x, es como multiplicar esto por x. Entonces esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado menos 2x. Y esto si divido todo por x al cuadrado, pueden ver que es igual a 1. Entonces si la pendiente de la asíntota oblicuo es igual a 1, ahora calculo el valor de h, y esto es el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a infinito, de la función x al cuadrado menos 3 sobre x menos 2 menos la pendiente por x. Entonces sería menos 1 por x. Entonces acá ¿qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a infinito, saco denominador común x menos 2, y acá me queda x cuadrado menos 3 menos x por x menos 2. Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 3 menos x cuadrado más 2x. Esto se me va, esto se me va. Y me queda el límite de 2x menos 3 sobre x. Si divido todo por x van a ver que este límite me da 2. Entonces tengo asíntota oblicua y igual m, que es 1, por x más h, que es 2. ¿Sí? Tengo la asíntota oblicua. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me falta? Lo que podría hacer es reemplazar el valor de la función y encontrar cuáles son estos máximos y mínimos locales. ¿Sí? Y como ya sabemos que tenemos una asíntota vertical y que la función se va a menos infinito, más y menos infinitos, sabemos que esos máximos y mínimos son locales y no son absolutos. Entonces, si reemplazo la función en 1, me queda f en 1 es 1 al cuadrado menos 3, me queda menos 2 sobre menos 1, entonces me queda 2, y si reemplazo la función en 3, me queda 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 me da 6, sobre 3 menos 2, 1, esto me da 6. Entonces los puntos, tenemos un máximo local en 1, 2 y un mínimo local en 3, 6. Con esa información vamos a hacer el bosquejo de la función. Entonces, tenemos que en 2 tenemos una asíntota vertical. Tenemos que tenemos una asíntota vertical acá y tenemos una asíntota vertical oblicua en x más 2. Entonces sabemos que pasa por 2. Cuando me muevo 1, sube 1. Entonces es una recta que hace más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos además que los puntos, el punto 1, 2 es un máximo local, que la función es cóncava hacia abajo hasta 2. Sabemos que es cóncava hacia abajo hasta 2 y que crece hasta 1 y decrece hasta 2. Entonces eso se condice con lo que tenemos. Es asíntota acá, crece hasta x igual 1. Es siempre cóncava hacia abajo y decrece hasta x igual 2.
Esto se mantiene asíntota. Y para los mayores que 2, sabemos que decrece hasta 3 y luego crece. Y sabemos que tiene un mínimo entre 6. Entonces entre 6 toma ese valor, es cóncava hacia arriba, decrece hasta ese valor y luego crece. ¿Sí? Entonces tenemos el bosquejo de la función. Pasamos ahora al ejercicio 95. En el ejercicio 95 tenemos que graficar una función 2 veces derivable que cumple las siguientes propiedades. Entonces tenemos algunas condiciones para x menor que 2, para 2. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de escribir qué es lo que pasa en cada uno de estos intervalos. Tenemos desde menos infinito hasta 2, en 2, desde 2 hasta 4, en 4, desde 4 hasta 6, en 6 y de 6 a infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, si x es menor que 2, la derivada es menor que 0, ¿sí? Entonces quiere decir que la función decrece, ¿sí? Y tenemos que la segunda derivada es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. En x igual 2, sabemos que la función vale 1, entonces tenemos el punto 2, 1 para la función. Sabemos que y' es igual a 0 y que la segunda derivada es mayor que 0. Entonces, si la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es mayor que 0, sabemos por criterio que tenemos un mínimo, ¿sí? Es un mínimo relativo o local. Entre 2 y 4 tenemos que y' es mayor que 0, entonces la función crece y que la segunda derivada es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba también. En x igual 4 tenemos que la función vale 4, tenemos que la primera derivada es mayor que 0, pero en un punto eso no nos da mucha información, pero tenemos que la segunda derivada es igual a 0, ¿sí? Entonces no tenemos concavidad. O tenemos un posible punto de inflexión, ¿sí? Entonces tenemos posible punto de inflexión. ¿Qué es lo que nos falta ver para que sea un punto de inflexión? Bueno, tenemos que chequear la concavidad en el intervalo 4, 6. Entonces ahora miramos. En el intervalo 4, 6 tenemos que y' es mayor que 0, entonces la función crece. Y tenemos que la segunda derivada es menor que 0, entonces cóncava hacia abajo. Entonces esto confirma que ya no es un posible, es directamente un punto de inflexión, ¿sí? El punto 4, 4. Seguimos entonces en x igual 6, tenemos que la función vale 7, tenemos que la primera derivada es igual a 0 y que la segunda derivada es menor que 0, entonces por criterio esto quiere decir que tenemos un máximo, ¿sí? Local o relativo. Y por último, en el intervalo 6 infinito tenemos que la primera derivada es menor que 0, ¿sí? Entonces decrece, lógicamente porque teníamos un máximo en 6, y como la segunda derivada es menor que 0, se mantiene cóncava hacia abajo. Con toda esa información podemos hacer un bosquejo de la función.
tenemos algunos valores, tenemos que ir hasta el 7. Entonces vamos a empezar marcando los puntos que conocemos. Sabemos que en 2 vale 1. Sabemos que en 4 vale 4. Y sabemos que en 6 vale 7. Entonces va a estar más o menos por acá. Vamos a hacerlo con azul. Entonces tenemos en 2 vale 1, en 4 vale 4 y en 6 vale 7. Entonces ahora, antes del 2 tenemos que la función decrece y es cóncava hacia abajo. Entonces podemos hacer algo así. Entre 2 y 4 tenemos que la función crece y es cóncava se mantiene cóncava hacia arriba. Entonces tenemos algo así. Fíjense que coincide con lo que nos decía la función, que acá teníamos una tangente horizontal. Entre 4 y 6 tenemos que la función crece, pero ahora es cóncava hacia abajo. Entonces acá hay un punto de inflexión, dijimos. La función se mantiene creciendo, pero en 4 hay un punto de inflexión. Y a partir de 6 decrece y sigue siendo cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces ese puede ser un bosquejo de esta función. Pasemos al siguiente ejercicio. En el último ejercicio que vamos a hacer de esta sección tenemos el ejercicio 105. Dice: si B, C y D son constantes, ¿para qué valor de B la curvatura de I igual x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d tiene un punto de inflexión en x igual 1? Entonces, sabemos que esta función es polinómica, es infinitamente derivable, tiene el dominio de todos los reales, entonces ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué necesitamos para que sea punto de inflexión? El punto correspondiente a 1, f en 1. Entonces, por un lado necesitamos que i segunda en 1 sea 0 y además necesitamos cambio de concavidad en x igual 1, ¿sí? A la izquierda necesitamos que tenga una concavidad y a la derecha otra concavidad. Entonces, lo primero que vamos a plantear es esta ecuación. Calculamos la primera derivada y esto nos queda 3x al cuadrado más 2b por x más c. Calculamos la segunda derivada y esto nos queda 6x más 2b. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que i segunda en 1 sea igual a 0. Entonces, i segunda en 1 es 6 por 1 más 2b, tiene que ser igual a 0. Entonces me queda 2b es igual a menos 6 y que b es igual a menos 3. Entonces ya tenemos que si b es igual a menos 3, tenemos el valor de b y sabemos que la segunda derivada en 1 se hace 0. Entonces, ¿cómo podemos hacer para chequear que si realmente cambia la concavidad? Entonces lo que podemos hacer es analizar el signo de la segunda derivada. Entonces decimos, la segunda derivada tengo desde menos infinito hasta 1, que es donde tengo el posible punto de inflexión, y desde 1 hasta infinito. ¿Y qué es lo que voy a analizar? Y bueno, voy a analizar y segunda, que es 6x más 2 por menos 3, que sería menos 6. Esto es y segunda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar los signos. Entonces, si x vale, por ejemplo, 0, esto me queda negativo. Y si x vale, por ejemplo, 2, me queda 6 por 2, 12 menos 6, me queda positivo. Entonces, efectivamente, tenemos que i es primero cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba. Entonces, se cumple
el cambio de concavidad y efectivamente y igual a x al cubo menos 3 por x al cuadrado más c por x más d tiene un punto de inflexión en x igual 1. Y con esto concluyen los ejercicios de esta sección.